¿Alguna vez te has preguntado cómo la radio ha logrado sobrevivir más de un siglo a pesar de la televisión, internet y el streaming? Pues hoy te contaré la fascinante historia de la radio, desde sus primeros pitidos en código Morse hasta los podcasts y la radio digital de hoy en día. Para entender mejor la radio, tenemos que viajar al siglo XIX, cuando grandes mentes como Nikola Tesla, Samuel Morse y Guglielmo Marconi hicieron historia. Samuel Morse inventó el telégrafo en 1844. Alexander Graham Bell patentó el teléfono en 1876. Y Nikola Tesla trabajó con ondas electromagnéticas. Pero fue Guglielmo Marconi en 1894 quien logró enviar una señal de radio sin cables. Y así, en 1906, Reginald Fessenden transmitió la primera emisión de audio. Tocó el violín y leyó un pasaje de la Biblia. Sí, el primer podcast de la historia. Los locutores se convirtieron en influencers de su época y la radio pasó de ser un invento curioso a un fenómeno global. En 1920 se realiza la primera transmisión masiva en Buenos Aires, Parsifal de Wagner. En 1924 nace la primera emisora en España, Radio Barcelona. Y en 1938 Orson Welles provoca pánico con la Guerra de los Mundos. Imagínate que enciendes la radio y escuchas que los extraterrestres han llegado a la Tierra. Eso fue lo que pasó en 1938 cuando Orson Welles transmitió la Guerra de los Mundos y la gente creyó que era real. La radio en la guerra y su edad de oro. Durante la Segunda Guerra Mundial, la radio se convirtió en la herramienta de propaganda más poderosa. En Alemania, Goebbels usó la radio como propaganda nazi. En Reino Unido, la BBC se convirtió en una fuente confiable de noticias. En Estados Unidos, la radio era la principal fuente de información y entretenimiento. En los años 40 y 50, la radio era el equivalente a Netflix y Spotify juntos. Se escuchaban radionovelas, conciertos en vivo, programas de humor y hasta concursos. Pero llegó el villano de esta historia, la televisión. En los años 50, la gente empezó a ver televisión y a escuchar menos la radio. Muchas cadenas de radio migraron a la televisión, como la CBS y NBC. La radio se tuvo que reinventar. En los años 60 y 70 se crearon emisoras temáticas, rock, noticias, deportes. Apareció la radio FM, con mejor calidad de sonido. La radio no se rindió, se especializó en música, noticias y programas de opinión, mientras que la tele se robaba el entretenimiento visual. Y cuando parecía que la radio estaba en peligro otra vez, Internet llegó para salvarla. O al menos para transformarla. En 1993 nace la primera radio por Internet. En los 2000 surgen los podcasts permitiendo escuchar contenido a demanda. Hoy la radio ya no es solo AM y FM, sino streaming, podcasting y radio transmedia. Ahora puedes escuchar radio en vivo desde cualquier parte del mundo, cuando quieras y donde quieras. Y con los podcasts puedes encontrar contenido para todos los gustos, desde misterio hasta comedia, chisme, entre muchísimos otros. Finalmente, solo podemos concluir con que la radio ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero sigue siendo un medio poderoso. Hoy en día, con los podcasts y la radio online, sigue llegando a millones de personas. ¿Y tú, sigues escuchando la radio?